Buenas tardes, mi nombre es Daraine Castillo y a continuación la defensa de mi trabajo de investigación monografías con el título de Agresión física en féminas previstas en la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es de vital importancia visibilizar y combatir la problemática de la agresión física en féminas previstas en la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, ya que éstas se han vuelto las víctimas más comunes de delitos sexuales, violencias físicas, verbales y violencia doméstica, entre otras. La mujer ha tomado socialmente una figura primordial como sujeto de derecho. Igualmente ha tenido un progreso participativo en el área social, educativo, laboral, político, que genera en ella un gran desarrollo personal, siempre en búsqueda de la reivindicación de sus derechos, inspirada en la justicia social e igualdad. Sin embargo, en situaciones de violencia, la mujer es la más vulnerable, la más propensa a diversos tipos de agresión. En Venezuela, el 25 de octubre de 1999, se crea el Instituto Nacional llamado INAMujer, organismo que se dirige al logro pleno de igualdad y de derecho entre venezolanos y venezolanas. Se puede determinar que en nuestro sistema jurídico son muchos los instrumentos legales que se han ocupado de este tema. Se puede reconocer el esfuerzo del Estado venezolano para generar o garantizar la igualdad de género. Sin embargo, a nivel social y cultural aún existen muchas diferencias, muchas deficiencias que conllevan a la mujer a quedar expuesta a una situación de violencia. El propósito principal del presente trabajo es el de interpretar diversos tipos de leyes que amparan a las féminas previstas en la Ley Orgánica del Derecho sobre las Mujeres a una vida libre de violencia. Analizar los instrumentos legales que socorren a la población femenina en términos de violencia. Enfocar cuáles son las causas originarias de violencia de género que nos permita promover información con el objeto de incentivar la prevención, cuidado y protección de las mujeres. Concientizar a la población juvenil sobre el contenido de este tema para que tengan la capacidad de identificar las diferentes niveles de maltratos en una relación, con el fin de dar cumplimiento a la unidad curricular pasantía, que es un requisito fundamental exigido para obtener el título de abogado. Esta prestigiosa casa de estudio ha implementado trabajos de investigación, específicamente monografía. Esta monografía se ha distribuido en 3 capítulos. El primero explica los antecedentes, definiciones, tipos y una breve explicación sobre la evolución de la violencia de género. En el segundo se exponen las características y en el tercer capítulo se describen las consecuencias en la salud mental, física y social de la violencia de género y sus bases legales. En nuestro primer capítulo tenemos que el femicidio es un término aglutinante de todos los términos de violencia ejercida contra el grupo de personas, siendo a menudo consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica. La persistencia de desigualdades por razones de género, aunque es muy importante mencionar que no toda la violencia contra la mujer puede identificarse por el simple hecho de ser mujer, por lo que es habitual que exista cierta confusión al respecto. Esta violencia presenta numerosas facetas que desde la discriminación y el menosprecio hasta agresión física y sexual o psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran la propia familia, la escuela, la iglesia, entre otros. Se consideran formas de violencia la violencia física, que son todos aquellos actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, perjudicar o perturbar su desarrollo, como tratos humillantes, marginalización, abandono, entre otros. Acoso u hostigamiento,
Es toda conducta abusiva y especialmente el mensaje electrónico o dirigido a perseguir o intimidar o vigilar a la mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional. Amenaza es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial. Violencia física es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sentimiento físico o sufrimiento físico a la mujer. Violencia doméstica es la conducta de empleo de fuerza física o violencia psicológica contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, exconcubino, ascendiente, descendiente, consanguíneo, afines, entre otros. Violencia sexual, como actos lascivos, violencia de acceso carnal o violento o la violación propiamente dicha. Tenemos también el acceso carnal o violento, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, acceso sexual. También tenemos la violencia laboral, violencia patrimonial, violencia obstétrica, violencia forzada, violencia mediática, violencia simbólica, infinidad de violencia, las cuales ya están, mencionamos en el trabajo de investigación. En nuestro segundo capítulo tenemos las características de la violencia, que sería el fenómeno de la violencia de género. Tendría un rasgo particular que lo diferencia de otros tipos de violencia. Esta se ejerce de manera rutinaria y cotidiana en las mujeres, de manera que se llega a convertir en parte de su relación de pareja y puede llevar con ella muchos años. Tenemos la invisibilidad social, que son los hechos que se ocultan por tanto del agresor, que aprende a golpear en lugares que ya no dejan huella o utiliza simplemente la violencia psicológica. Mecanismo de control y de castigo. Los agresores ejercen la violencia como método de castigo o mecanismo de control hacia la mujer para conseguir o corregir su conducta. La negación. Al ser una estrategia rechazada por la sociedad, el agresor utiliza estrategias de afrontamiento para eludir su responsabilidad. Sentido de culpabilidad. La víctima de la violencia asume la culpabilidad mientras que el agresor también la culpa a ella. Figura de la mujer maltratada. Hablar específicamente de un perfil que pueden observarse sobre mujeres maltratadas. Sin embargo, hay que aclarar que no existe en concreto un perfil que lo describa. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, independientemente de su clase social, nivel académico, lugar en el que vive, procedencia familiar, entre otras. Figura del maltratador. Su conducta es consecuencia de la percepción que tiene acerca de su posición en una relación de pareja. Dichas conductas son actitud de hostilidad, estado emocional de ira. Esta emoción varía en intensidad y se ve facilitada por la actitud de hostilidad y de pensamientos negativos en la relación. Factores precipitantes directos, por ejemplo, el consumo de alcohol, de drogas, que pueden contribuir a la aparición de conductas violentas. Repertorio de conductas y trastornos de personalidad. Represión de vulnerabilidad de las víctimas. Reforzamiento de las conductas violentas previas. También tenemos acá algo muy importante, que son las ideas erróneas sobre la violencia de género. Hay muchas ideas erróneas. Esta aparece a veces relacionada con el consumo de drogas, el alcoholismo, problemas psíquicos del agresor, pero estos son solo factores que la acompañan. Algunos de los mitos y estereotipos sobre la violencia de género más comunes son el alcoholismo y otras drogas son responsables del maltrato. El consumo de alcohol y otras drogas pueden favorecer a la aparición de conductas violentas.
pero no las provoca. El alcohol no hace violento a un hombre, pero sí puede hacer que la violencia sea más extrema. La violencia de género es consecuencia de algún tipo de enfermedad social. Según la estadística, diversos estudios que se han realizado, menos del 10% de los casos de la violencia de género son producidas por trastornos psicopatológicos de algunos de los miembros de la pareja. La violencia de género es un problema de las clases sociales muy bajas. No, no es cierto, porque la violencia se produce en todas las clases sociales, económicas y educacionales. Las clases más favorecidas económicamente tienen acceso a medios como abogados y psicólogos que les atienden de forma privada y les permite ocultar el problema, mientras que las mujeres con escasos recursos económicos buscan ayuda en las entidades sociales y son las zonas que aparecen en las estadísticas. En nuestro tercer capítulo tenemos las consecuencias para la salud. La violencia produce un gran deterioro de la autoestima, induce a menor cuidado personal, favorece el descuido hacia una misma y la realización de conductas perjudiciales para la salud, como lo es el abuso de alcohol, tabaco, drogas, entre otros. Consecuencias sobre la salud mental: ansiedad, depresión, incluso puede llevar al suicidio, trastorno de estrés postraumático, evitación, consumo y abuso de sustancias. Consecuencias para la salud física: la mayoría de las mujeres maltratadas no acuden, esto es muy frecuente, la mayoría de las mujeres maltratadas no acuden a los servicios médicos por vergüenza, por miedo a que el agresor, por temor a que se comunique con el juzgado y puedan tomar medidas que puedan afectar a la familia. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentran la cefalea, dolores lumbares, dolores abdominales, entre otros. Agresión, consecuencias sobre la salud sexual y reproductiva: es muy común la presencia de síntomas ginecológicos como menstruaciones irregulares y dolorosas, síndrome premenstrual, dolores pélvicos, entre otros. Como conclusión, tenemos que la violencia de género es uno de los principales problemas que agobian a la población venezolana. A pesar de los numerosos esfuerzos que realiza el gobierno para castigar dichas conductas, la sociedad también necesita más estrategias de prevención, que podrían lograrse si la comunidad realizara más actividades que desarrollaran la expansión del conocimiento de la violencia de género, identificando las fases del ciclo de violencia, destruyendo mitos, como ya los mencionamos, mitos erróneos acerca del maltrato hacia la mujer. Es necesario fomentar una sociedad justa e igualitaria, donde las personas se les valoren y traten tal como si tienen sin tomar en cuenta los estereotipos que llevamos arrastrando de generación en generación. Es necesario enfatizar sobre la importancia que tiene educar en igualdad y respeto tanto el hombre a la mujer y la mujer al hombre en el ámbito educativo y familiar. Muchas gracias por su atención.